Y por ahora, definitivamente, buenos días o buenas tardes. Tenemos gente pues que se ha unido desde México, desde Panamá, Argentina, Sevilla, Colombia, Brasil, más Argentina, España, Chile, México. Así da gusto. Muchas gracias por venir a esta sesión online. Os comentamos que hoy estamos hablando sobre cómo bajar el coste operativo de los proyectos fotovoltaicos, lo cual es un tema muy candente considerando que los precios de la fotovoltaica no paran de bajar y son muy competitivos, así que cada pequeño cambio y cada factor que podamos tener en cuenta va a tener una gran incidencia en la competitividad que tengamos. Entonces, a día de hoy tenemos dos expertos para hablar de unos temas específicos dentro del tema del OPEX. Entonces, en primer lugar, me gustaría pedir a Juan José que, por favor, Juan José, te presentas y nos cuentas un poquito sobre tu experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Roldán. Soy ingeniero superior industrial y he desarrollado prácticamente mi carrera profesional en Isotrol, en las cuales pues he venido haciendo labores de consultoría y de gestión en proyectos todos estos años en distintos ámbitos, tanto en el energético como en el sector industrial y el sector terciario. Y actualmente pues soy consultor de energías renovables en mi empresa y también pues analista del producto Bluence, el producto orientado a plantas fotovoltaicas que buscan lo que es la monitorización y la gestión eficiente y gestión operativa de dichas plantas. Pues muchas gracias, Juan José. ¿Y de dónde te unes hoy? Desde Sevilla, que no lo he dicho, perdón. Desde Sevilla, está bien. Yo estoy desde Madrid y ahora me gustaría también pedirle a Óscar que se presente. Ya veo que tienes a alguien ahí al lado, Juan José. Óscar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar. Soy responsable de calidad, medio ambiente y seguridad en Clave, compañía que ahora ha sido recientemente adquirida por Trina, como bien conocéis, en el mundo solar, fabricante de paneles. Llevo en el mundo solar desde 2011 desarrollando las tareas de responsable de calidad, supervisión de proyectos y supervisión y homologación de proveedores. Al hilo de esto, yo estoy ahora mismo en Navarra y, bueno, esperamos que sea de vuestro agrado y que os solucionen dudas todo este webinar que vamos a realizar. Fantástico, pues aquí estamos para hacer precisamente esto. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito y sí, básicamente va a funcionar así, va a ser muy fácil. Primero Juan José nos va a dar una presentación, luego Óscar nos va a dar otra y tomaremos preguntas al final, ¿vale? Entonces me gustaría, Juan José, si puedes quitar el mute de tu micrófono y compartir pantalla, y mientras Juan José comparte pantalla, comentaros de que estamos grabando la sesión y que vamos a tener los materiales que os vamos a enviar seguramente que el lunes. Y mientras tanto, mientras Juan José se prepara, a ver, vamos a leer aquí por aquí un poquito. Tenemos a Jorge Balaguera desde Barranquilla, Colombia, Ariel Teruel desde República Dominicana, Hipergolotti desde Gran Bretaña, M. Colazo, Evelyn desde Perú, Rodrigo desde Chile. Bueno, así da gusto. Muchas gracias por estar aquí hoy y esperemos que este webinar os ayude a solucionar algunas de vuestras dudas. Adelante, Juan José. Bueno, pues el objetivo de nuestra presentación consiste o se centra en exponer las experiencias de Isotrol orientadas a bajar el coste operativo de las plantas fotovoltaicas, fundamentalmente en lo referente a la automatización de tareas y la automatización de procesos mediante el uso de herramientas orientadas al mantenimiento. Entonces, si me permitís, voy a hacer una breve descripción, una breve presentación también de mi empresa. Isotrol es una empresa con más de 34 años de experiencia, 20 de ellos en el ámbito de las energías renovables, en los cuales pues recientemente hemos alcanzado un importante hito, que es tener más de 25 gigavatios monitorizados en plantas de nuestros clientes y tenemos pues presencia en más de 35 países actualmente, con sede fundamentalmente en España, pero también tenemos en Reino Unido, Chile, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Somos más de 250 profesionales y todos los servicios que ofrecemos en el ámbito de las energías renovables están enmarcados bajo la marca Bluence, en las cuales pues ofrecemos
servicios de monitorización y control, servicios de gestión del mantenimiento, supervisión técnica en la eficiencia operativa, hasta la gestión económica financiera. Y bien, bueno, pues entrando ya en materia, siempre es interesante o siempre resulta interesante echar un poco la vista atrás y ver cómo ha evolucionado el negocio para saber en qué situación nos encontramos actualmente, ¿no? En este sentido, pues en el ámbito de las energías renovables, el negocio ha cambiado fundamentalmente en estos últimos años, ¿no? En el cual pues hemos pasado a una situación en la que las renovables tenían una serie de primas y una serie de preferencias en la generación a un escenario completamente o diametralmente opuesto, en el cual pues ahora las renovables se encuentran integradas en todo lo que es el mercado eléctrico y la regulación. Y digamos, este ámbito pues ha variado esencialmente. Asociado al mismo, las métricas de trabajo, o asociado a esta evolución, las métricas de trabajo con las que se trabajaba anteriormente pues se han quedado un poco obsoletas. Inicialmente casi bastaba con cumplir un poco lo que es la disponibilidad contractual y el PR, y hemos pasado a una situación en la cual pues aparece ya lo que podríamos llamar el concepto de disponibilidad energética. Es decir, producir lo máximo al mejor precio y con el recurso disponible. De igual forma, o de forma paralela, las herramientas de monitorización han tenido que adaptarse a esta situación y, digamos, hemos pasado de tener simples herramientas de monitorización o que no contaban con todas las funcionalidades necesarias o con CMMS que no estaban específicamente adaptados al negocio, y actualmente pues ya se requiere una serie de nuevas herramientas que ayuden a gestionar esta nueva situación, estas nuevas métricas, de forma que el mantenimiento pues se ejecute de forma ágil y se tenga en cuenta, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Pues casi la ha resumido anteriormente Belén. Tenemos una situación de precios cada vez más competitivos y la propiedad pues necesita de alguna forma equilibrar el beneficio que anteriormente se obtenía, digamos, para seguir funcionando, ¿no? En ese sentido, pues para equilibrar ese beneficio, pues las dos vías son o bien reducir los costes operativos o bien maximizar los ingresos. Y es aquí donde aparecen estas nuevas herramientas que te deben permitir ejecutar estas dos acciones. Desde el punto de vista de Isotrol, son 4 los focos de actuación en los que nos hemos centrado, que hemos detectado, que consisten en primer lugar, los sistemas de control. Como he mencionado anteriormente, pues los sistemas de control locales no tienen todas las herramientas adecuadas para una gestión del mantenimiento o sus funcionalidades son incompletas. Como punto 2, los MMS que existen en el mercado, la mayoría de ellos, pues no están específicamente adaptados a este negocio. A veces son muy costosos de implantar y complejos de usar, lo cual hace que de alguna forma terminemos casi trabajando para ellos en lugar de ellos para nosotros. Desde el punto de vista de forecasting, pues el forecasting no se aprovecha completamente el potencial que tiene y no se está utilizando para realizar una planificación automatizada de las acciones de mantenimiento. Y en el plano predictivo, aunque hoy en día pues cada vez están más desarrollados los algoritmos, estos todavía no conectan del todo con herramientas para esta gestión del mantenimiento, proponiendo actuaciones. Y bien, ¿cuál es la propuesta de valor que ofrece Isotrol o que plantea Isotrol? Casi la he resumido también anteriormente, pues consiste en agregar, en integrar, en asociar a los sistemas de control todos estos conceptos. El concepto de forecasting, la detección temprana, pero fundamentalmente la gestión del mantenimiento, el disponer de herramientas adaptadas al negocio fotovoltaico, orientadas a este mantenimiento, de forma que se puedan actuar en distintos ámbitos del mismo, en el plano correctivo, en el plano preventivo y en el plano predictivo. Respecto
Respecto al plano correctivo, pues una óptima gestión de almacenes, de los recursos, del personal, los procedimientos de trabajo, con, digamos, un cálculo adecuado también de indicadores, va a repercutir en un aumento de la eficiencia de la planta, de dichos mantenimientos y, en consecuencia, pues claramente en una reducción de los costes operativos. En el plano preventivo, el hecho de tener la capacidad de conjugar las previsiones de recursos y con algún predictivo de incidente y en algún caso, si procede también, pues con precios de mercado, cuando algunas plantas acudan al mismo, pues permite conseguir una mejor planificación de estas actuaciones. De manera que también se reduzcan las indisponibilidades en los periodos más rentables y, por tanto, esto lo que nos va a permitir es aumentar los ingresos. Y en la parte predictiva, si sabemos exactamente o físicamente dónde van a acontecer los problemas, en qué elementos van a acontecer los problemas, y sabemos también cuáles son los periodos de mayor rentabilidad o de mayor recurso, podemos programar las actuaciones de mantenimiento para evitar que éstas se produzcan o produzcan indisponibilidades no controladas. Si hay que tener una indisponibilidad para hacer una acción de mantenimiento, que sea en el momento que nosotros consideremos oportuno. De esta manera, pues, aparte de indisponibilidad, también vamos a corregir incluso rendimientos, malos rendimientos de algún elemento. Y así, pues, en este caso vamos a obtener tanto una reducción de los costes operativos como un posible aumento de los ingresos. Algunos casos de éxito en los que estamos trabajando. Por ejemplo, un portfolio con 1 gigavatio global en 7 países, unas 17 plantas, en los cuales hemos implantado nuestro sistema de control con nuestro sistema de gestor nuestro gestor de mantenimiento integrado, que se denomina GoM, en el cual pues llevamos ya meses trabajando y hemos conseguido reducir las ineficiencias, los tiempos muertos, reducción de los desplazamientos, haciendo una adecuada gestión del almacén, evitar también tiempos de acopio o retrasos en los tiempos de acopio de los repuestos, reduciendo costes operativos, reduciendo costes de indisponibilidad y también ayudando a los mantenedores a reducir posibles penalizaciones. Otro ejemplo, un portfolio de 0,8 gigavatios en 5 países, 40 plantas. En este caso, pues hemos agregado a nuestro sistema de control un servicio de diagnosis de rendimiento en los sistemas. En este caso, bueno, pues estamos permitiendo actuar antes de que se produzcan las indisponibilidades, reduciendo la ineficiencia, detectando aquellos elementos que están con un rendimiento más bajo y, en definitiva, pues, como he comentado anteriormente, aumentando los ingresos y reduciendo las indisponibilidades. Y recientemente también estamos hemos empezado ahora con un último caso en el cual pues tiene 0,9 gigavatios de potencia, 6 países y 45 plantas. En este caso pues estamos integrando un poco todo, ¿no? Tanto el sistema de control como el GoM y también el forecasting de recursos. Aquí estamos empezando y estamos intentando optimizar toda la planificación del mantenimiento y planificar indisponibilidades cuando el recurso sea menor. Como conclusión, ¿cuál es la línea de trabajo en la que Isotrol está trabajando? Pues en definitiva es intentar globalizar el sistema, intentar no solamente quedarnos en la monitorización y la operación, sino incorporar una serie de módulos, una serie de funcionalidades asociadas a la predicción de la producción, a la predicción de fallos, en algún caso a la predicción de precios también, pero incorporando como herramienta fundamental un gestor adaptado, un gestor orientado a las plantas fotovoltaicas para los procesos de mantenimiento. Y aquí un poco puesto ya en las frases finales, pues el objetivo básicamente consiste en conseguir que la gestión del mantenimiento sea un punto clave en la disminución de los OPEX mediante toda una serie de herramientas que permitan esta automatización de procesos y tareas
para conseguir esta reducción. Pero, aunque hemos venido fundamentalmente a hablar de costes operativos, no queremos quedarnos ahí y como habéis visto a lo largo de la presentación, pues una segunda derivada, un segundo punto, digamos, que podemos conseguir es no solamente vincular al mantenimiento el OPEX, sino también permitir aumentar los ingresos, con todas las consecuencias que ello puede tener, tanto para la propiedad como para los propios mantenedores, que pueden ofrecer incluso así, con nuestras herramientas, un valor añadido, un valor diferencial en la ejecución de su mantenimiento. Y por mi parte, poco más. En la presentación tenéis aquí mis datos para cualquier consulta, para cualquier cuestión que queráis plantear a nivel individual, y o bien yo o bien los distintos departamentos con los que trabajan en las distintas facetas que he mencionado anteriormente, pues os las resolveremos con gusto. Y por mi parte, nada más, cedo la palabra ya a Belén. Muchas gracias, Juan José. Si puedes, por favor, dejar de compartir la presentación. Sí. Un segundo. Y ya, si vas a la parte de arriba, ves un botón rojo. Sí. Y así permitimos, y sí empezamos a tener alguna que otra pregunta, pero no seáis tímidos, mandad las preguntas. Y, Óscar, te voy a pedir que te quites de mute el micrófono y que te prepares. Y he visto ya que varios de vosotros me habéis preguntado si vais a recibir las presentaciones. Sí las vais a recibir. También tenéis la sesión grabada. Y como veis, Juan José y Óscar también seguramente que han puesto sus datos de contacto, o sea que en cualquier momento os ponéis en contacto con ellos si tenéis preguntas o consultas que hacerles. A ver, muy bien. Perfecto. Que lo vemos en grande, lo vemos bien. Adelante. Bueno, desde Enclave somos fabricantes de seguidores estructura fija desde hace mucho tiempo y digamos que os voy a intentar explicar en base a la experiencia que hemos tenido en la multitud de proyectos por todo el mundo, los riesgos que vemos de un mal mantenimiento para dar un poco de complemento a lo que acaba de explicar nuestro compañero Juan José, que sí que coincido con él totalmente, que una buena monitorización, que no tiene por qué ser un programa de los que se venden hoy en día de unas marcas que no están preparados para solar. Hay muchos otros programas, como Juan José ha dicho, en el mercado que están hechos solo para la solar, que dan mucho más datos y muchas mejoras en comparación con otros típicos programas de monitorización que tienen aplicaciones industriales, pero no adecuados para solar. En base a esto os quiero enseñar, en base un poco a la experiencia que tenemos, los riesgos a la hora de contratar un proyecto y demás que podéis llegar a tener para que los tengáis en mente y tengáis una previsión de las deficiencias y carencias que hemos visto a lo largo de los proyectos por todo el mundo enfocado al tema de mantenimiento. Empezaremos con el punto 1, que es la localización de los proyectos, que normalmente los proyectos suelen realizarse y montarse en zonas rurales a grandes distancias de núcleos poblados. Estas zonas, normalmente las condiciones climatológicas suelen ser bastante adversas y aparte, las compañías suministradoras, las del transporte de la energía, normalmente también tienen una situación bastante precaria en lo que es la instalación. ¿Por qué se instalan ahí los parques solares? Porque el suelo es el más barato. Pero obviamente tiene estos otros contrapuntos. Al estar en zonas rurales, la mano de obra no está cualificada, falta de maquinaria, diversos problemas que os podéis enfrentar, que entiendo que tenéis que tener una previsión, porque una planta, la idea es que dure 25 años, que es la amortización, o para empezar a conseguir beneficios a partir del año 10 o el que tengáis estipulado. En este caso, nosotros a la hora de suministro del seguidor en los proyectos, cuando solo hacemos suministro, lo que sí que ofertamos y ofrecemos siempre a nuestros clientes, a raíz de toda esta experiencia que tenemos con el personal que se queda luego posteriormente en la obra, es la supervisión 100% durante el tiempo de proyecto, mandando 1, 2, 3 técnicos, depende del tamaño del proyecto. Estos técnicos lo que hacen es estar el 100% del tiempo en el parque durante la construcción y lo que dan es soporte técnico en base a explicación de los manuales de montaje, que como os vuelvo a decir, al ser zonas rurales, con todos mis respetos, hay mucha gente que a veces no sabe interpretar lo que es un despiece en 3D de cómo poner una tornillería y demás. Por otro lado, como bien sabemos, en estas localizaciones no siempre tienes la maquinaria que te gustaría, la ideal, la hincadora ideal, no. Igual tienes en vez de una hincadora un tractor con un husillo que es el que te hace
el agujero para meter un pre-drilling, por ejemplo. Pues ese soporte técnico en cuanto a desviaciones que se puedan producir en esas fases de proyecto es lo que nosotros damos. ¿Para qué? Para que luego en el montaje se realice todo correctamente y una vez terminado el producto, produzca y genere la energía que se dice que genera un seguidor, que es en torno entre un 20-30% más que una fija. Problemas que te puedes encontrar es falta de maquinaria, falta de materiales adecuados, debido a robo de materiales que suele haber en estos tipos de proyectos. Si te falta la tornillería, esta persona o personas que mandamos dan el soporte para buscar alternativas, ya que siempre una construcción de proyecto viene definida por una deadline que suele ser bastante agresiva y todo el mundo quiere terminar a tiempo. Problemas de hincado con alineación, profundidad porque te encuentres piedra, roca y haya que dar una solución en el momento y rápida. Para eso es lo que mandamos nosotros a nuestros supervisores. Ejecuciones, un montaje incorrecto por falta de experiencia a la hora de montar el propio tracker, ajustes finales para la alineación, para que todo esté alineado en los grados y tolerancias que pide para poder maximizar su producción, y por otro lado, ajuste y parámetros de los controladores de los propios motores, en el sentido de que si puede ser el cliente igual en vez de 55 grados quiere poner 56, 57 para generar más, todo ese tipo de ajustes, controles y supervisión. En el caso de que suministremos el suministro y montaje, pues obviamente al tener nosotros nuestra responsabilidad de cara también a garantías, todos estos servicios nosotros mismos los aportamos por nuestra parte. Otro factor importante en la localización de los parques, que todo esto deriva luego en futuras averías y disponibilidad de la planta. En estas localizaciones, que suele ser en estas zonas sur de países y continentes, la climatología afecta, por ejemplo, muchísimo los rayos, monzones, lluvias torrenciales. Entonces, la gente a la hora de la construcción de la planta no cae o no tiene en cuenta, por ejemplo, en colocar unos simples pararrayos. He encontrado y tengo plantas que el pararrayos son los soportes de los anemómetros. Cada 3 meses estoy reponiendo y mandando anemómetro. Podéis decir, bueno, un coste mínimo, de acuerdo, pero ¿qué supone no tener un anemómetro en funcionamiento? Que tienes en defensa esos seguidores para las condiciones de viento. Defensa significa 0 grados, no sigue al sol, por lo tanto ahí tienes como si fuera una fija, estás perdiendo un 20% de producción diaria. Por no plantearte unos pararrayos, por ejemplo. Monzones, problemas, lluvias torrenciales, que no se haga un buen drenaje del parque y acaben descubriendo cimentaciones, o la profundidad de hincado se vea reducida porque no se ha hecho un drenaje acorde a la situación del parque y esas cimentaciones o hincado de los perfiles se desplacen, se muevan y acaben cayéndose los seguidores. Otros problemas que nos hemos visto, que me he encontrado, zonas rurales muy alejadas, probablemente sin suministro eléctrico normalmente, hay que hacer unas nuevas instalaciones, la compañía de transporte y la comercializadora, y normalmente dispone de unos medios mejores a veces que los propios montadores de parque, al ser compañías gubernamentales y demás, pero siempre nos hemos encontrado muchos problemas de sobretensiones y caídas de tensión de la compañía suministradora, que lo que hace es dejarte sin energía los cuadros de control. Por eso los trackers y nuestros productos tienen baterías que te llevan a defensa para todo este tipo de problemas que os podéis encontrar a la hora de ejecutar, comprar o invertir en un proyecto solar. Y luego ya vamos a los problemas ya puros de mantenimiento. Cuando has superado todos estos problemas, no es que sea negativo, simplemente entiendo que igual es mejor que os diga lo que veo por experiencia que puede funcionar mal, para que vosotros tengáis esa previsión y os vaya mejor y rentabilicéis vuestra inversión. Problemas de mantenimiento que nos encontramos son zonas rurales, vuelvo a insistir en lo mismo, despobladas, apartadas, con no mucho nivel técnico a nivel de la población. Por lo tanto, aparte de la falta de experiencia en solar, que es un negocio reciente, lleva en el mercado unos 20 y pico años, también nos encontramos en esas zonas que hay una escasez de personal cualificado, o sea, ese personal sin estudios, que no es un personal técnico. No hay problema, se les puede dar formación porque son los mismos montadores los que luego a la vez pasan a ser los mantenedores, pero hay que tener muy en cuenta que esa gente necesita ser formada. No podemos pensar que por montar una planta sin una formación luego posterior ya van a saber mantenerla correctamente, que para mí mantenerla correctamente, como decía mi compañero, es en tiempo y coste. No me vale que una persona solucione una avería si tarda 3 días, cuando se puede solucionar en 2 horas, o que no haya hecho un mantenimiento preventivo acorde al sistema de control que lleva.
Por otro lado, también vamos a otra cosa que es lo de siempre, costes, costes, costes. La planta es muy cara, muy barato, necesito costes. ¿Qué hace la propiedad? No repone, no se le ofrece unos esperpas y la propiedad lo que hace es no seguir nuestro consejo. De repente no sigue nuestro consejo, no ha puesto un pararrayos, le caen 3 rayos y le queman 5 variadores de tensión y solo tiene 2 variadores de tensión. Enviemos unos repuestos a Chile, por ejemplo. Yo tengo oficinas en Chile, pero si es un parque de reciente creación y no tengo oficinas, el tránsito de esos equipos, estamos hablando de 8 a 10 semanas. 8 a 10 semanas que se quedan unos trackers a 0 grados, generando un 20% menos. Por lo tanto, también otro problema que nos encontramos es como la falta de maquinaria que hemos dicho. Al ser lugares remotos no se dispone a veces de una magnitud, de una carretilla, elevador, una forklift, para poder elevar el módulo de giro si hay que sustituirlo o algún tubo o barra de transmisión del tracker. Y aparte, lo que sí que me he encontrado, y igual no debería haber puesto SCADA porque es una marca, pero bueno, no soy comercial de SCADA ni ningún software, pero sí que me he encontrado que la propiedad sí que tiene, con todos mis respetos, dinero, pero no tiene conocimiento. Y pone un SCADA y se gasta un pastón, perdón por la expresión, pero luego resulta que no ha implementado las alarmas y el mapa de memoria que le hemos dado del seguidor. Y resulta que nos llama diciendo que el seguidor no produce, pero no tiene ninguna alarma. Y me he encontrado casos que me he desplazado ya después de 4 meses a ese parque en concreto, que eran 3, 4 parques, y he descubierto que el cliente no había implementado las alarmas del tracker dentro del SCADA, ni sabía de lo que le estaba hablando. Ojo con contratar por contratar monitorización a gente que no tiene experiencia en solar, porque eso estaba funcionando 7 meses y a raíz de mi visita se les dio otra vez el mapa de memoria y pudieron implementar las alarmas. Por otro lado, a nivel del mantenimiento, a nivel de repuestos y demás, la climatología, al ser, como hemos dicho, sitios muy alejados, el acceso a planta se puede ver mermado o bloqueado por inundaciones o por esas climatologías adversas de función de la localización. Y por otro lado, el trabajo en malas condiciones, me refiero a malas condiciones climatológicas. Se te cae abajo un seguidor o media planta y normalmente las condiciones en donde están las plantas solares no son del todo del agrado de las personas. Suelen ser 40 grados, un porcentaje alto de humedad o mucho frío con viento, nieve y lluvia. Para ello, luego también a nivel de fabricante nuestro de tracker, pero bueno, podríais exportarlo a cualquier otro fabricante de tracker, de inversores, de módulos, de lo que queráis, de cualquier producto referente a un proyecto solar, sería el tema de garantías. La garantía siempre va asociada a un correcto mantenimiento preventivo y a un correcto mantenimiento correctivo. Yo estoy dando unas garantías de 10, 15, 30 años, 5 años, depende de partes del seguidor, proyecto y cliente. Pero yo lo supedito, como todos los fabricantes, a un correcto mantenimiento preventivo, que se cumpla el mantenimiento, el manual que nosotros proporcionamos de mantenimiento y que se cumpla el manual de montaje. Como podéis comprender, es igual que una persona que vende una televisión y si tú no te has leído el manual de instalación que tienes que enchufarla a 220 voltios y la enchufas a 380, no puedes pretender luego que te compre y te pague yo la televisión otra vez. Entonces, por favor, cualificación del personal, seguimiento de las instrucciones, porque os penaliza a nivel de costes y puede llegar el riesgo de una pérdida de garantía. Mantenimiento correctivo, vamos a lo mismo, gente sin experiencia o falta de medios, como puede ser lo que he explicado anteriormente del anemómetro, que el anemómetro casca por no tener un pararrayos colocado, el equipo se queda indefenso ante una situación de vientos elevados y si la gente no tiene experiencia de cómo poner a cero el tracker y se queda en un ángulo 40, 50 y vienen unos vientos superiores a 100 km/h, os va a echar abajo el seguidor y luego no va a estar cubierto por la garantía por no haber tenido un repuesto, por no haber tenido un buen mantenedor que ha sabido llevarlo en modo manual a 0 grados o ha sabido prevenir esa falta de esperpas para poder prever los anemómetros y demás. Caso de anemómetros, caso de un sensor final de carrera, etc., etc. Resultado, lo que se he venido adelantando, todo el cúmulo de este tema
y de estos gaps que se pueden producir y se producen debido a las localizaciones de parque y a que la solar es un negocio de nueva introducción que producen averías largas. Una avería larga es un síntoma de pérdida de producción. Averías repetitivas, que produce las averías repetitivas, el no tener un mantenimiento predictivo y acorde y producen pérdidas de producción. Que produce también las pérdidas de producción y resultados malos, los repuestos insuficientes por parte de la propiedad, lo que he comentado antes de falta de maquinaria por no gastarse X dinero en tener una carretilla elevadora permanentemente en la planta. Depende del tamaño de la planta, 100 megavatios, 200, debe de haber maquinaria permanentemente en planta. Si se quiere tener unos rendimientos y unas velocidades y unos OEE de producciones correctos y adecuados. Y ya el caso extremo es la pérdida de garantía. Haceros a la idea que se puede perder una garantía, que luego esa pérdida de garantía, os aseguro que afecta mucho a la venta de ese parque a otro tercer cliente. Si lo habéis realizado como una inversión a futuro para realizar esa venta, el cliente al que se lo vengáis os va a pedir la garantía del fabricante, de mí, de los inversores y de todo. Y si no habéis realizado un buen mantenimiento correctivo, preventivo y todo lo que os he comentado, no vais a tener esa garantía y va a ser muy complicado poder vender el parque, por lo menos al precio que pensabais venderlo en origen. Nosotros, como podéis ver, presencia global a nivel de oficinas y proyectos montados en todos estos países. Tenemos oficinas y personal que hemos montado, proyectos que hemos formado, que algunos están haciendo el mantenimiento para nuestros clientes y que otros están, si no haciendo el mantenimiento, dando asistencia técnica con las llamadas para pequeñas averías o reparación o repuesto. Porque los clientes tienen la opción, por ejemplo, de tener unos mantenedores, pero al estar en garantía nosotros corremos con todos los gastos de suministro, montaje y reemplazo de los equipos. En algunos casos todo eso ya depende de la negociación de garantías. Y lo que hacemos es en cada país donde instalamos, formamos a la gente para luego tener un servicio de atención a nuestro cliente en postventa y de formación a sus mantenedores, ya que vuelvo a repetir, se supone que un parque fotovoltaico es para 25 años, no es algo que se compra hoy y te olvidas, a no ser que lo quieras vender, que entiendo que lo mejor es venderlo en las mejores condiciones, ya que el tercer cliente os va a realizar una auditoría de cómo está el parque antes de que se lo entreguéis. Con todo esto, muchas gracias. Y espero que os sirva de ayuda a futuro si estáis en el negocio solar, ya sea como vendedores, promotores, mantenedores o constructores. Pues muchas gracias a ti, Óscar. Si por favor dejas de compartir la pantalla para que podamos pasar a las preguntas y que se os vea bien, así tenemos, os vemos más de cerca. A ver, vamos a ver, ya nos han llegado unas cuantas preguntas y lo que me gustaría hacer es leerlas y después me vais diciendo quién quiere responderlas. Algunas de ellas llevan dirigidas, otras no tanto. Entonces, esta primera, que creo que es más bien para ti, Juan José, sí, dice, quisiera saber qué diferencias grandes existen con respecto a los sistemas de Skytron y Meteocontrols, que según entiendo tienen este tema de Early Detection más Forecasting. A ver, no la encuentro. Es la primera de todas, justo. Laima Clemas hace la pregunta. ¿Te lo leo de nuevo? ¿Qué diferencias tienen ustedes, siendo Isotrol, con respecto a los sistemas de Skytron y Meteocontrol, que tienen Early Detection y Forecasting? Vale, un segundo. No sé. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Sí, un segundo, que no veo bien. Sí, aquí, bueno, pues nosotros tenemos integraciones propias con Gmao y lo que hacemos es gestión de Work Order, integrar lo que es la gestión de Work Order con esta capacidad de detección de forecasting, básicamente. No conozco concretamente las soluciones que me ha mencionado, pero sí podría, digamos, analizarlas más detenidamente y pasarlas aquí a mis compañeros que llevan este tema. Pero nosotros lo que hacemos es, con el forecasting, con distintas, digamos, información de forecasting tipo Meteocontrol o que son, digamos, de pago o otras gratuitas, tipo Ventusky o tipo Windy, sí podemos analizar la información
y, digamos, establecer, digamos, esas órdenes de trabajos que te permiten, digamos, de alguna forma anticiparte digamos, a la ejecución de las mismas. Lo que hacemos es determinar o sacar automáticamente esas órdenes de trabajo a través de esta información. Muy bien. También te pregunta la misma persona si podrías dar un ejemplo de cómo haces para aumentar los ingresos gracias a tu herramienta. Es decir, ¿qué es lo que hace tu herramienta para que la planta dé más de sí? Pues básicamente lo que hacemos para aumentar los ingresos, lo he mencionado anteriormente, son varios conceptos. Si nuestra herramienta lo que hace es tener la capacidad de determinar en qué momentos concretos es mejor hacer una parada técnica para hacer un mantenimiento, si podemos ahorrar dinero o aumentar, digamos, esa producción. ¿Cómo? Pues el recurso varía, tenemos ese forecasting por detrás, de manera que sabemos en qué momento tenemos más irradiancia y en qué momento podemos parar la planta para aprovechar la máxima irradiancia, o para pararla, digamos, en el momento en el que la irradiancia es mínima, de manera que dejamos de producir cuando la irradiancia es menor, no cuando la irradiancia es mayor. Entonces, así conseguimos aumentar los ingresos. Y también otra forma de aumentar los ingresos es mediante la detección temprana de incidentes. Pues si nos anticipamos de alguna forma al fallo y detectamos también ineficiencias en los rendimientos, pues hacemos, digamos, una actuación previa al fallo, que nos va a conllevar mucho menos tiempo de reparación que cuando se produce como tal. Entonces, esa es la forma de alguna forma de aumentar los ingresos. Ok, esta creo que ya es más bien para Óscar. ¿Cuáles son los problemas comunes cuando el acero de los seguidores, los soportes no fueron bien seleccionados o tienen poca calidad? Tienes que quitar el mute para que te podamos escuchar. ¿Te lo quito yo, Óscar? Perdón, que movía el ratón y no me salía en la pantalla, me salía en el proyector, lo siento. No pasa nada. ¿Soportes a qué? Repíteme ya, ¿qué tipo de soporte se refiere? Pues dice, ¿cuáles son los problemas comunes cuando el acero de seguidores y soportes, me refiero que parte del seguidor, no fueron bien seleccionados o tienen poca calidad? Y además tiene otra pregunta después que dice, ¿cómo impacta la selección del acero sobre los costes operativos? O sea, que van las dos enlazadas esas preguntas. Vale, lo que dice voy a responder, y si no respondo a lo que es, pues que me mande un correo, lo diga. Entiendo que se refiere si es a la elección de un acero, un 355, un 275 y no al galvanizado. Entonces, la elección del acero, al final hay un gabinete de ingeniería detrás que está calculando todas las cargas que puede soportar en base a las normativas locales de donde instalas los trackers. Te dice la normativa local, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un proyecto y varios, ahí tienes que aguantar unas velocidades huracanadas. Entonces, esa restricción te hace utilizar un acero de mayor calidad para que aguante mayores cargas y esfuerzos. Si has elegido mal el acero, entonces, con todos mis respetos, es que no has hecho bien el cálculo de esfuerzos y ese tracker se te va a caer al suelo. Pero entiendo que normalmente hay una consultora que suelen contratar los clientes finales que verifica los cálculos estructurales de todos los seguidores o proyectos, y eres el ingeniero de esa consultoría la que le va a decir a ti por parte del cliente, oye, perdona, este acero que estás empleando o estos espesores no es correcto porque la carga máxima que soporta no es adecuada en base a las especificaciones que te hemos dado o a la normativa local, que es lo que yo quiero como cliente comprar. No sé si se refiere a calidades de acero, en ese caso un error de cálculo, o si ya es el suministrador el que no te ha dado el acero en base a su composición química, de acuerdo a la normativa y a lo que tiene que ser, y hay un problema de calidad de fabricación de acero, el problema sigue siendo el mismo, se te va a caer el tracker al suelo. Ahí está luego el tema de garantías con los suministradores que tienes, que son entre 10 y 25 años estructuralmente, para poder reclamar. En principio yo no he tenido y no me he encontrado ningún tipo de problema con la calidad de acero. Sí que conozco
casos de otras compañías que han tenido errores de cálculo estructurales y han tenido problemas y se les han caído seguidores debido a que el cálculo de esfuerzos era inferior a lo que localmente se daba, por haber metido espesores más finos o espesores o calidades de acero menores para aguantar menores esfuerzos. Mira, te hago aquí un follow-up question, pero no solamente para ti, también para Juan José, que básicamente dice qué problemas específicos habéis encontrado en México. En tu caso, Óscar, al construir, y en tu caso, Juan José, al operar las plantas. ¿Quién quiere empezar? ¿Unos ejemplos? Dale tú, José, ¿o qué? Y así descanso yo un poco la boca y voy a por un poco de agua. ¿Te parece? Yo sí que he construido en México y ya explico algún caso concreto de México. Pues ahora mismo no nos hemos encontrado con muchos problemas, la verdad, no sabría plantear alguno, salvo, digamos, los habituales a la hora que tenemos a la hora de integrar algún sistema, pero no hemos encontrado grandes dificultades, la verdad. Y se nos ha ido, Óscar. Se nos ha ido, pero mientras tanto te hago otra pregunta, no te preocupes. Sí. ¿Cuáles son los fallos típicos que ustedes ven en las instalaciones que han revisado? ¿Para mí también? Sí. Para... No dice para quién, con lo cual, sí, adelante. Bueno, pues a nivel de seguimiento de trackers, por ejemplo, solemos, digamos, con el tema de la detección temprana de averías, pues a nivel de tracker y seguimiento, pues es un fallo típico que estamos detectando con nuestro sistema de detección, ¿no? Y ahí, pues, digamos, solemos actuar también. Y en inversores, también con temas de temperatura, fallos de rendimiento, podemos calcularlo a través de nuestro sistema y determinar también anomalías. También solemos hacer análisis outliers, contraponiendo todo un inversor frente al resto de inversores en el funcionamiento habitual para ver, aunque esté funcionando correctamente, qué elemento concreto se está saliendo de un rango habitual de funcionamiento, comparando unos con otros en las mismas condiciones. Y de esta manera, pues, aunque esté funcionando habitualmente bien, pero sabemos si alguna temperatura está por encima de la habitual en el inversor o si alguna producción está por debajo de la habitual en un momento determinado y nos anticipamos en esa actuación. Muy bien, muchas gracias. A ver, volvemos a la pregunta sobre México y los ejemplos, Óscar. México lindo. Bueno, pues en México, a ver, aparte de todo el predictivo del software de Juan José, los trackers, los sistemas de control de tracker se han venido desarrollando muchísimo en estos últimos años y para que os hagáis una idea, el sistema de control que empleamos nosotros tenemos de alrededor de unos 50 parámetros que pueden ser monitorizables. Hay, por ejemplo, un parámetro en concreto que te dice si el consumo del motor está siendo más elevado de lo que era antes o si le está costando más tiempo llegar a su posición que lo que le costaba antes. Eso lanza una alarma que si tienes un buen sistema de monitorización te la está cogiendo y ya te está indicando que ese motor, aunque el tracker se está moviendo más despacio de lo que debería. Ahí puedes aplicar un predictivo con tiempo para retirar ese motor antes de que casque. En cuanto a problemas de construcción y demás en México, bueno, pues en México infinidad de problemas y de virtudes con los mexicanos. Pero, por ejemplo, robos principalmente, robos de cable, hasta 3 millones de euros en cable a las personas de inversores y de paneles, robos de tornillería, robos de perfilería, seguridad en sí misma. México hay zonas, como bien sabe todo el mundo, es muy complicado trabajar. Hemos estado cerca de Sinaloa y demás, hay que andar con seguridad privada. El mexicano que he conocido yo y que he montado yo Aura Solar en Baja California Sur, la verdad es que trabaja muy bien. Yo estoy encantado con el trabajo porque las condiciones en México, 40 grados, 45, 80% de humedad, no es fácil trabajar montando seguidores. Formación escasa, entre comillas, baja cualificación, como os decía, porque los parques, en este caso, estaba en Baja California y es un núcleo de población bastante elevado, pero seguía faltando ese conocimiento o ese conocimiento técnico que lo van adquiriendo conforme el montaje del tracker. Falta de experiencia en seguidores y en energía solar, pero obviamente porque os hablo de hace 5, 6, 7 años, es un negocio nuevo. La solar estrictamente es un bebé, lleva 20, 25 años y poco a poco hay que coger. Entonces, aparte de la seguridad, robos,
Condiciones climatológicas. El parque de Aura Solar se lo llevó un huracán. El huracán que pasó por Cabo San Lucas hace unos años. Tiene el riesgo montar un parque en ese tipo de zonas, como si montas en un desierto y demás. Y aparte de eso, principalmente destacaría de México seguridad, robos y condiciones climatológicas. Depende de la localización del proyecto, porque México es muy grande. Bueno, pues mira, ya también nos han llegado varias preguntas que básicamente preguntan lo mismo, pero sobre Chile. No sé si queréis comentar algo, ¿se parece? Es curioso, yo no me esperaba este tipo de preguntas, me esperaba preguntas más específicas, pero bueno, hay un interés específico, si hay alguna problemática específica en los países. ¿Tienes algo que añadir ahí, Óscar, Juanjo? No, bueno, dale tú, Juanjo, y luego digo yo. Sí, bueno, lo mismo rápido. Nosotros es que en Chile actualmente no monitorizamos ninguna fotovoltaica. Sí tenemos eólicas, pero no ninguna fotovoltaica. En el caso de Chile hemos construido también plantas y demás, tenemos experiencia, tenemos oficina y demás, y Chile básicamente es lo mismo que México. Podría decir que en todo Latinoamérica, Centroamérica, el principal problema básicamente es la seguridad, depende de áreas locales, seguridad, falta de formación y falta de experiencia. Condiciones climatológicas de trabajo bastante adversas. Para mí, por ejemplo, soy español, para la gente local no, aunque también admiten ellos que es muy duro estar a las 3 de la tarde con 45 grados en Baja California trabajando para reparar un tracker. Pero podría resumir en lo mismo, falta de experiencia, si no están cerca de núcleos poblados, falta de maquinaria, herramienta, lo que os he comentado en la presentación. Eso se aplica a casi todas las localizaciones de los proyectos. Aquí te preguntan temas específicos. Mantenimiento respecto a temas como lluvia, erosión de bases, viento y voladura de paneles. A ver si tienes mantenimiento, sí, lluvia, el mantenimiento, erosión de correcto. bases, viento y voladura de paneles. A ver, el mantenimiento correctivo, no, el predictivo de cara en el seguidor a evitar la voladura de paneles y demás es siempre revisar los pares de apriete. Nosotros normalmente la consigna, depende de localizaciones, es una vez al año revisión de pares de apriete precisamente para evitar eso. Voladura de paneles o voladura de correas y demás. Erosiones y demás, depende si son tormentas de arena y limpieza de paneles, eso ya corre a cargo del mantenedor. Hay unos israelitas que han desarrollado muy buenas máquinas de robots de limpieza, lo que pasa es que eso se aplica a estructuras fijas y para el seguidor, todos los seguidores, casi todos, por lo menos en nuestro sí tienen los programas de limpieza que lo que haces es con un botón te pone los paneles así enfrentados, en vez de estar así, te lo gira así para que tú pasando por el medio limpies a la vez 2 filas de tracker. No sé si he respondido a la pregunta. Una que es súper fácil para los dos. ¿Estáis presentes en Colombia? Es muy fácil para... Creo que sí que tenemos enlaces comerciales y demás, pero hasta la fecha ningún proyecto, si no me equivoco. Tendría que consultarlo, pero sí que tenemos presencia en todo Sudamérica de personas que están en Chile, México y se desplazan por Argentina. Ahora mismo en Argentina estamos trabajando, se desplazan por todo Sudamérica a ver proyectos o lo que haga falta. Eso no hay ningún problema. ¿Y Juanjo? Sí, nuestra parte ahora mismo no tenemos presencia en Colombia, a no ser que haya entrado alguna cosa nueva que no me haya enterado yo, tendría que consultarlo, pero en principio no. Vale, ok, pues cambiémoslo. Ahora que el mercado colombiano se está poniendo interesante. Ok, vamos a ver, ¿podrían declarar la problemática que supone la no instalación de pararrayos en los proyectos fotovoltaicos? Tú comentaste mucho, Óscar, el tema de los pararrayos. ¿Hay teorías para instalar pararrayos? ¿Es peor ya que atraen los rayos? A ver, el tema de los pararrayos. En instalaciones de tracker y de tracker o estructura fija, la recomendación que hacemos nosotros es que un anemómetro para medir vientos de cara a las aseguradoras, a un posible siniestro, el poste tiene que medir 10 metros de altura, porque según el Eurocódigo es donde se están midiendo las rachas
y vientos sostenidos en rachas de 3 segundos o 10 minutales, que ese es el dato que vais a tener que dar a una compañía de seguros para que os paguen o no el siniestro por viento, porque haya superado las especificaciones de fabricación. Por lo tanto, tenemos un poste de 10 metros con un equipo eléctrico que manda una señal eléctrica y de comunicaciones, que es un anemómetro, y eso es un imán para los rayos. Como os he dicho, la instalación de proyectos, las zonas donde se llevan a cabo, suelen ser zonas, en algunos casos, de mucho aparato eléctrico, porque son zonas rurales, despobladas, desérticas, donde cuando entran unos monzones o lluvias suele haber mucho aparato eléctrico. Si no se ha contemplado en la construcción del proyecto unos pararrayos para evitar eso, el problema es que los propios postes de anemómetros van a hacer de pararrayos y lo que vais a tener es muchos anemómetros quemados por la entrada de un rayo que en algunos casos ese rayo entrando por el poste del anemómetro baja hasta abajo, al no tener toma de tierra en el poste colocada, se conduce por los cables llegando a los cuadros de control o al cuadro maestro del tracker y quemando lo que es el PLC o el variador, lo que pille primero. Aparte de que la electrónica luego es un mundo, el PLC puede haber librado, pero puede haberte cascado el variador. También parece ser que puede ser que el equipo esté funcionando bien el PLC, pero en 2 meses te casque, porque la electrónica, como bien sabéis, es un gran misterio cuánto deja de funcionar o no. Y con un tema de aparato eléctrico puede parecer simplemente que no haya pasado nada y en un mes te cascan 4 aparatos. Muy bien, ok, pues vamos a pasar como a las preguntas finales, porque se nos hace tiempo, pero vamos a ver si podemos hacer 3 más. Una es para Juan José, que dice, ¿cómo se puede monitorizar el polvo en los módulos, especialmente en sitios de zonas áridas y secas? Bueno, pues ahí, digamos, nosotros lo que tenemos es un equipo de trabajo actualmente de I+D orientado al Big Data, Machine Learning, y lo que hacemos es establecer una serie de algoritmos que te permiten determinar este tipo de situaciones. Yo, en este caso, sí invitaría también a la persona que ha hecho la pregunta a que asistiese al webinar que vosotros, nuestros compañeros de ATA, habéis organizado el 28 del 11, Estefanía de Osma, y ahí se va a hablar específicamente de este tipo de situaciones y va a responder muchísimo mejor que yo. O sea, te puede contestar perfectamente, digamos, a esta situación. Muchas gracias. A ver, esto os la mando los dos porque no estoy segura. Es un tema sobre bifaciales, ¿vale? Que ahora está muy de moda, como sabemos, y vamos a empezar a ver proyectos bifaciales. Dice, con base en los nuevos avances en módulos fotovoltaicos, específicamente bifaciales, ¿están trabajando en el nuevo diseño de trackers, sistemas de limpieza, software, etcétera, para maximizar la producción y aumentar considerablemente el OPEX al usar estas nuevas tecnologías? Es una pregunta muy completita. ¿Qué estáis haciendo para el tema bifacial? ¿Quién quiere empezar? A ver. En nuestro caso sí, estamos desarrollando seguidor con panel bifacial, dándonos unos resultados muy buenos, casi sorprendentes. Lo que pasa que no puedo compartirlos todavía porque está en desarrollo. Vale, también hicimos un webinar sobre bifaciales en español y en inglés. Está ahí para que cualquiera lo consulte en cualquier momento. Yo os lo dejo ahí. Juan José, ¿quieres añadir algo? No, nosotros aquí no puedo añadir poco porque no tenemos experiencia ahora mismo con bifaciales. Pues ese es el siguiente nivel y ya nos vemos en unos meses para que nos contéis qué estás haciendo con bifaciales. Vale. Luego, a nivel del polvo, por completar un poquito lo de Juanjo, sí, José, en base a mi experiencia por temas de proyectos en México e India con ambientes polvorientos, ojo con la tornillería inoxidable. Mucho ojo con el gripado, no se puede instalar con tornillería inoxidable en proyectos de mucho polvo, se mete dentro de los filetes del tornillo y a la hora de atornillarlos se gripan y tenéis que ir luego con radiales cortando uno a uno los tornillitos. Y por otro lado, a nivel de monitorización, como dice Juan José, se puede estimar y prever toda esa pérdida de producción, pero para que os hagáis una idea en base a un poco de experiencia nuestra, el polvo en los paneles suele penalizar a partir de un 3 o un 5%, si no me equivoco. Me dolió, cuando explicaste lo de las radiales. Pues es que tocó y ha tocado alguno, descuidan los tornillos, los dejas en el suelo, la caja abierta y van a montar luego los paneles con un tornillo de métrica 8 y
un 60% gripados en 40 megavatios. Imagínate lo que son luego 20 personas con unas camionetas y con unas radiales pasándose por 40 megavatios cortando los tornillos de métrica 8 de los paneles, como un 40%. Ok, no hagáis eso. Esa sería la... Incremento de costes en la inversión. Ok, entonces, la última pregunta que vamos a hacer por hoy, y lo siento mucho de los que no hemos podido responder porque ha habido bastantes, pero es que hemos tenido muchas preguntas que nos encantan. Tenéis los datos de los ponentes, así que poneros en contacto. Dice, me gustaría saber si sus empresas brindan servicios de capacitación o cursos de aprendizaje respecto al desarrollo de los proyectos solares. En este sentido, me refiero a lo que vosotros os especializáis, ¿no? Porque tú dijiste que capacitas a gente para hacer pues, la instalación, el mantenimiento, en fin. ¿Qué tipos de cursos dais para que todo el mundo sepa lo que existe? En principio, lo de los cursos o la formación que he comentado antes es la formación propia que damos a los clientes cuando obtenemos un proyecto en parte por parte de ellos. O sea, nos llevamos un proyecto con Iberdrola, por ejemplo, o con Gas Natural ahora mismo, que estamos con ellos también trabajando, y nosotros a todo el personal que ellos mandan y a los futuros mantenedores que van a colocar en la planta, que ya nos dicen si son los propios montadores o qué empresa tienen ya contratada para un mantenimiento a 10 años, a esas personas son a las que nosotros les damos la formación en todo lo que conlleva mantenimiento preventivo y correctivo de los seguidores solares. Así, sin más, a gente que no nos haya dado o sean clientes, no damos una formación como tal genérica de cada tracker, ya que depende de cada tracker y del elemento de control o cuadro de control que lleva cada uno, es lo que se le explica al cliente que es lo que tiene instalado. Tenemos bastantes variantes también de seguidores porque nosotros hacemos los proyectos ad hoc para cada cliente y localización. No tenemos un producto igual. De hecho, siempre cada proyecto es diferente porque lo que hacemos es maximizar la capacidad productiva de la superficie del suelo. A nosotros nos dan un layout en planta con un geotécnico y nosotros lo que vamos a hacer siempre es meter la mayor cantidad de megavatios en esa misma superficie para que optimice la inversión. Fantástico, muchas gracias, Óscar. Juan José. Sí, en lo que refiere, digamos, a esta pregunta, lo que afectaría a mi parte, creo que la he visto también aquí en el panel, creo que iría orientada más bien a ver qué tipo de escadas son los que se usan habitualmente en este tipo de instalaciones, ¿no? Y en este sentido, pues decir que los escadas habitualmente no son los comerciales, sino que son escadas desarrollados por empresas como la mía, ¿no? Entonces, no hay cursos específicos de escadas comerciales, sobre escadas comerciales, sino lo que hacemos es prácticamente lo mismo que hace Óscar. Damos formación a nuestros clientes. O sea, una vez que implantamos nuestros sistemas, lo que hacemos es dar esa formación para que aprendan a utilizar la herramienta y para que también pues la desarrolle, porque la herramienta que vendemos nosotros también son flexibles y son customizables, ¿no? Pero en principio no damos otras formaciones fuera de lo que es nuestras soluciones. Si la persona que ha preguntado, pues tiene bien que me lance algún correo o algo y le hacemos una demostración de cuáles son nuestras herramientas. Pues sí, muchas gracias a ambos. Pues un poco esto es lo que queremos hacer a través de este programa de ATA Insights, el Relearn Program, poner en contacto, ¿no?, a aquella gente que sabe con aquella gente que necesita el conocimiento. Entonces, tanto a través de las presentaciones que han hecho Juan José y Óscar, que recibiréis, como a través de nosotros, si necesitáis una presentación o lo que sea, nos decís y os lo mandamos, ¿vale? Pues muchas gracias, Juan José, y muchas gracias, Óscar, por vuestro tiempo y por compartir vuestro conocimiento. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido desde casa. Hemos tenido bastante gente hoy, la verdad, presente de muchos países, muy diverso, y es siempre una maravilla. Os esperamos en el siguiente. Os hemos mandado 2 links, uno para un webinar que estamos haciendo sobre fotovoltaica con almacenamiento en español y otro sobre un webinar que es más detallado sobre temas de datos y cómo controlar datos en temas de O&M que comentó Juan José. Os esperamos en el siguiente y muchas gracias por todo. Hasta luego. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Adiós.